Reporte Urbano. Magazine semanal de interés general. Un recorrido por la actualidad, con entrevistas, noticias, opinión, cultura, economía, política, sociedad, espectáculos, comentarios y toda la información de tu ciudad. Reporte Urbano. Un aporte al ciudadano. Reporte Urbano ha sido declarado de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, con Roberto Villalobos Atlas, Cintia Neves y equipo. Reporte Urbano ha sido distinguido por los excombatientes y veteranos de guerra de nuestras Islas Malvinas con el galardón Destino Malvinas en el rubro Producción Periodística de la Radiofonía Argentina. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Tengan ustedes pero muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Esta producción declarada de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Roberto Villalobos Atlas y hasta las 11 vamos a ir recorriendo los personajes, las historias de esta ciudad de Buenos Aires con temas relevantes que claramente tienen que ver de forma directa o indirecta en territorio porteño. Como bien sabemos, del avance de la economía aquí en la República Argentina, que de alguna u otra forma avanza en la ciudad y tiene que ver con esto del blanqueo de los dólares, ¿verdad? El blanqueo de los dólares en territorio porteño. Escucho un eco importante, a ver si podemos resolverlo desde la cabina. Ahí estamos. Eh, el tema del blanqueo, ¿no? Una cuestión económica que no escapa claramente a la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con esto, ¿no? Esta medida que ha adoptado el gobierno nacional en cuanto al blanqueo de los dólares, las operaciones, ya muchos contadores no van a tener, o no están obligados a reportar esto a la FIP, ahora ARCA, ex AFIP, ahora ARCA. Lo mismo con las operaciones bancarias y demás, o sea, hay un blanqueo para fomentar estos dólares que supuestamente, según el Estado Nacional, tienen los argentinos debajo del colchón. Entonces toma estas medidas para fomentar que haya una circulación de dinero, sabiendo que en teoría ellos no emiten más pesos. Entonces, frente a esta situación, han tomado esta decisión que claramente va a impactar en el bolsillo de todos los argentinos y en la economía, ¿no? Vemos también que hoy aumenta el transporte público, los colectivos que van y vienen de Ciudad de Buenos Aires a la provincia y viceversa, con un aumento que supera el 21%, escalonado en 3 meses, hoy empieza por un 7%. Claramente esto está totalmente alejado de la realidad, ¿no? De la inflación, de la canasta básica, y vemos también un gobierno nacional que influye en el movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero donde en las paritarias no quieren homologar a aquellas que superen el 1%. La verdad que esto es lamentable, lo vamos a analizar. Me gustaría analizarlo el próximo viernes, que va a estar aquí Walter Telechea, conjuntamente con Víctor Rodríguez, a quien saludo. Víctor, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Hola Roberto, muy buenos días para vos, para todos los oyentes, para Víctor, Fabricio, bueno, para Elizabeth, para todos. Muy buenos días y bueno, acá estamos a disposición para después participar y comentar un poquito de lo que fue la semana esta del subte.
Y esto de que tiene que ver, ¿no? Como dirigente gremial de las paritarias, esta limitación a homologar convenios o paritarias que superen el 1% y que está claramente alejado de la realidad, ¿no? Porque vemos estos aumentos desproporcionados, aumentan las tarifas ahora con el invierno, los impuestos, muy poca gente subsidiada. Y este transporte público, ¿no? Que impacta ahora de lleno en los colectivos, en el transporte público, los colectivos que acceden a la ciudad y a la provincia, que va a superar el 21%, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Sí, no, la verdad que es una vergüenza. Sobre todo, hoy por hoy estamos hablando el aumento de colectivo, ¿no? El subte creo que todavía entre el mes que viene o el otro aumentaría, ya llegaría a los 1.000 pesos. Que bueno, como siempre yo lo digo acá, no los vale por una cuestión del mal servicio. Lo mismo pasa en los colectivos. Vos estás pagando una tarifa cara que la verdad no es un buen servicio que te brinda el colectivo. Vos fíjate que ni siquiera el que maneja va seguro, menos va la gente, porque lamentablemente te puede pasar en algún momento, te sube eso, a un borracho, a un criminal, a un ladrón en alguna de las paradas y obviamente quedas expuesto no solamente el chofer, sino que también los que están viajando, ¿no? Los pasajeros. Lo mismo pasa en el subte. El subte estamos por llegar a los 1.000 pesos y como siempre lo digo acá o el otro programa donde participo, no los vale por la falta de inversión que hay, la falta de seguridad, la falta de personal, la falta de mal servicio que da, la falta de mantenimiento en los coches, la falta de todo, falta todo en el subte. Que los últimos meses eh, a- por cuestiones políticas, implementaron un tipo de cambios que para que la gente note, pero obviamente son los cambios que se ven de afuera, ¿no? Los cambios de adentro que lo vemos nosotros, no, al contrario, estamos cada vez más catastróficos. Venimos zafando de que no haya un accidente en alguno de los coches, alguna de las formaciones que choquen, como pasó en Once y todo eso, por la falta de inversión. Venimos zafando y como siempre digo, cada vez que pasa algo. Gracias a Dios, que no tendría que ser gracias a Dios. Tendríamos que trabajar todos con las condiciones humanas y laborales que corresponden, como así también con el sueldo que nos corresponde por los trabajos que brindamos. Bien, Víctor Lenin Morales, ¿cómo está usted? Pues muy feliz de estar con ustedes y que también el día de hoy nos acompaña esta Elizabeth. Bienvenida, bienvenido Tocayo, bienvenido Roberto. Y pues bueno, nos vamos a pasar a una hora con mucha información. Lamento mucho esto que ahorita está sucediendo en Argentina. Pienso que, pues bueno, somos naciones hermanas. Aquí también en nuestro país van haciendo pues subidas de precio de una forma en la cual últimamente nos han estado afectando, ha sido a través del aumento de la gasolina. Gasolina que supuestamente se promovió desde el año 2012, cuando hicieron la reforma energética, de que iban a entrar empresas extranjeras, bueno, entraron empresas extranjeras y que el litro de gasolina lo íbamos a tener a razón de unos 10 centavos de dólar, cosa que es completamente falsa. La gasolina la tenemos como a dólar 25, o sea, estamos teniendo más o menos como un pago de 23 hasta 27 pesos de pesos mexicanos por un litro de gasolina y indudablemente pues eso aumenta todos nuestros servicios. Bien, y le damos la bienvenida entonces a la ministra en Psicología de Niños, Niñas y Adolescentes, Elizabeth Oliver García. Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Hola, ¿qué tal Roberto, Víctor doble Fabricio? Qué gusto estar con ustedes y qué gusto de volverte a ver, Roberto. Sí, la verdad que el gusto es mío también, ¿no? Y sobre todo cuando nos convoca la niñez y la adolescencia, que son el futuro de la sociedad, en una sociedad tan denostada, ¿no? Donde vemos tanta violencia, tanta desidia. Contanos un poco el título de qué nos vas a estar compartiendo en el día de hoy.
Hoy vamos a hablar acerca de de la importancia de la psicoeducación en la prevención en materia familiar, o sea, esta parte de la psicoeducación desde el punto de vista de la psicología forense. Perfecto, entonces en el próximo bloque ya entramos de lleno en este tema que tanto nos preocupa, ¿eh? Ahora sí continuamos así nuestro programa. Gracias. Dale, me faltó saludar a Fabricio, perdón. Reporte Urbano, ganador del Premio Latinoamericano Señal Latina en el rubro Programa Periodístico en Radio. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Tus derechos merecen justicia. Argentina de Ley. Gestoría. Estudio jurídico integral, civil, familia, laboral, comercial, contencioso administrativo, administración de consorcios y gestoría automotor. www.argentinadeley.com.ar. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Grupo Orión, el multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio, Orión TV, en duplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. radioorión.com.ar. Reporte Urbano, ganador del Premio Nacional Trend Topic, estatuilla de oro en la terna, mejor producción periodística en radio. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Vamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano y entramos de lleno a este tema, ¿no? La psicoeducación como una medida de prevención y atención a la familia. Sobre todo vemos estos niños que los que no están siendo alienados y manipulados por sus padres en divorcios conflictivos, vemos a padres que están juntos, ¿no? Conviviendo bajo un mismo hogar y también mucha desidia generalizada, ¿no? El otro día me ha tocado participar de un cumpleaños en un predio muy grande, donde he tenido que llevar a mi hijo y los padres muy atentos a la reunión, a la comida, pero lejos de preocuparse por estos niños, ¿no? Que estaban como varios metros alejados por un predio muy grande, oscuro, donde incluso podían ingresar personas ajenas al club. Entonces, una situación preocupante porque digo, habían pasado más de una hora o una hora y varios minutos y los padres no tenían la mínima noción de dónde estaban sus hijos. Vemos también en esto de los cumpleaños que uno lo invita, ¿no? A los niños y demás, donde hay un nuevo centro aquí en Ciudad de Buenos Aires, un nuevo salón de fiestas que ahora la modernidad está de fiesta claramente y incorpora ciertas cuestiones lúdicas. ¿No? Ya no es los salones de fiesta que uno iba antiguamente, ¿no? Donde había quizá un pelotero o un metegol, ¿no? Bueno, ahora ya hay bastantes dispositivos electrónicos, ¿no? Cosas agarradas de los techos que dan vueltas y demás. Entonces, muchos te hacen firmar un acta de consentimiento, ¿no? Donde
uno se tomó el trabajo como padre de leer el acta, ¿no? Porque todos firman y sin leerla. Y vos sabés que son cosas aberrantes porque el acta dice que vos autorizás, o sea, sos consciente de que tu hijo puede morir, literalmente lo dice así, que puede morir en esos juegos y que vos renunciás a hacerle juicio o hacerle demanda a todos los fueros, que renunciás a todos los fueros. Primero que esto atenta contra el orden público, o sea, es totalmente ilegal, pero digo, ¿cómo hay padres que ni siquiera leen o no sé? Imagino que no lo leyeron, porque yo puntualmente no lo firmaría, pero digo, esta desidia generalizada hacia la niñez, ¿no? Y se replica tanto en padres que están con sus hijos como en aquellos que no están. Entonces, ¿qué será del futuro de esos niños, niñas y adolescentes? Qué mejor que hablarlo con especialistas, ¿no? Contanos tu opinión, Elizabeth. Wow, me parece interesantísimo esto, ¿no? De escuchar a un papá preocupado, justamente, pero tristemente la realidad nos dice que no tenemos este tipo de papás, como frecuentemente, no porque estén separados, simplemente como en la parte de familia. Los papás hoy día como que se ven un poco más desinteresados en esta cuestión de dónde están sus hijos, qué hacen sus hijos. Estas fiestas infantiles que tú mencionas son alivio para muchos padres de repente, el poder dejar ahí a tu hijo, depositarlo un rato y entretenerte tú en otras cosas, ¿no? Pero muchas veces también tiene que ver con la falta de información y esta falta de precaución que podemos tener, ¿no? Pero entrando ya como en materia en este tema que vengo a compartir el día de hoy, en este caso voy a hablar en plural porque somos un equipo los que estamos trabajando esta cuestión de la prevención en materia forense. Voy a comentar primero qué es la psicoeducación, ¿no? La psicoeducación como tal se maneja más en lo que es psicología clínica y psicología de la salud, con la intención de que las personas tengan información respecto a alguna enfermedad o algún trastorno mental y saber cómo esa situación médica, psicológica, afecta a su vida, tanto a su vida, qué riesgos puede tener, qué cosas puede hacer, cómo puede tener un mejor tratamiento. O sea, en general, de eso trata la psicoeducación, pero nosotros estamos llevando hacia la materia forense. ¿Esto qué quiere decir? Informar, darle a las personas en materia de psicología y de derecho cuáles son las situaciones en las que se puede enfrentar al momento de iniciar, por ejemplo, un trámite jurídico. Muchas veces, muchas personas cuando inician un proceso legal no se imaginan lo que viene. O sea, generalmente se quedan con esta idea corta de, ay, sí, voy a tener un juicio para poder obtener una pensión alimenticia o para que me divorcie solamente y se acabó, pero no se imaginan todo lo que implica el proceso. Y sobre todo, no se imaginan que no solamente la pareja es la que va a estar involucrada en el proceso, sino que cada una de las decisiones que tomen, buenas o malas, van a afectar a sus hijos. Entonces, algo que la psicoeducación hace es que se va a iniciar desde informar a la persona lo que implica la parte del trámite como tal, lo que es la parte legal, lo jurídico, pero también la importancia de reconocer tú como persona cómo te encuentras en ese momento de tu vida. Generalmente las separaciones no se dan en buenos términos, por algo terminas, ¿no? Entonces, algo que va a estar ahí presente va a ser la parte del enojo. Y dime tú, ¿qué persona enojada, encolerizada, va a tomar buenas decisiones? Entonces, desde ahí es como empezar a trabajar con la psicoeducación, el qué tipo de situaciones, emociones vas a presentar y cómo estas pueden afectar las decisiones que tomes tú en cuestiones jurídicas. Y sobre todo, cómo cada una va a ir y va a impactar directamente en los hijos. ¿Por qué? Porque entre más enojo haya, o más desconcierto o más ignorancia respecto a lo que se está haciendo, los niños están intermediarios o muchas veces también son parte del proceso y tienen una participación activa, tristemente, a veces hasta como testigos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, vamos a ser honestos, mucha gente puede llegar a hacer ese tipo de cosas no porque desee hacerle un daño a sus hijos directamente, muchas veces es por ignorancia porque no se imaginan todo lo que puede implicar el proceso, ¿no?
Y esto del enojo, ¿no? Vos sabés que en este ejemplo que puse yo recién, de tomarnos el trabajo de leer este documento que nos acerca el salón de fiestas con barbaridades y atrocidades, o sea, diciendo que tu hijo puede ir en esos juegos, y un padre firmar eso, ¿no? Yo entiendo que no lo debe leer, entiendo que también es otra desidia, y es algo que no sé, pero sabes que escucho un eco que tenés y bueno, dificulta la cuestión, así que te voy a silenciar y cuando retomes la palabra volvés a activar el micrófono, así podemos escucharnos todos. Entonces digo, aquel que plantea algo, digo, porque todo un grupo de gente, o sea, todo un curso, dice, bueno, sí, yo autorizo a que mi hijo concurra a ese lugar. Entonces digo, estamos hablando de más de 20 y pico de personas, ¿no? Que conforman una sala o una división. Entonces, cuando va una persona que dice, che, ojo acá, porque dice tal y tal cosa, esto puede ser perjudicial para la salud de nuestros hijos, esto que el otro, ¿qué pasa con esa persona que va y alerta? Lo tildan de loco, de conflictivo, ¿no? Entonces, digo. Esto del enojo se multiplica permanentemente y eso que vos decís, ¿no? Cuando uno encara una cuestión, tanto un proceso, ¿no? Acá estamos hablando de procesos judiciales, pero digo, es importante que cuando uno encara un proceso, saber el contexto donde uno está, ¿no? Y no solo el contexto personal, sino también es importante el contexto social, histórico. Ayer en un caso justamente me tocaba hablar de un contrato de locación, ¿no? Acá en la República Argentina, cuando asume el nuevo gobierno, los contratos de locación se actualizaban conforme un índice, eso fue cambiando, hay varios índices, hay un índice que se agarra de otros índices. Entonces digo, ¿en qué contexto histórico se firmó ese contrato? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué pasaba en el mercado? Y eso me parece muy importante, esta que vos señalás, porque esos contextos nos enfrentan en la vida diaria de forma permanente. Fíjate que ahorita que mencionas eso, Roberto, realmente muchas veces las personas inician un proceso jurídico por esta cuestión de la fantasía. Muchos tienen la idea de lo que ven en las redes sociales, lo que ven hasta en las novelas, o por ejemplo, lo que le ha contado la vecina, ¿no? No, usted hágalo, es una cosa muy rápida, ¿no? Y también, tristemente, cuando caen en manos de profesionales poco éticos. Generalmente un abogado va a ofrecerles el ganar. O sea, esa parte es como básico. No, usted no se preocupe, déjemelo a mí porque vamos a ganar. Cuando realmente en una cuestión jurídica y mucho más en una cuestión familiar, no hay ganadores. Simplemente es buscar la manera en la que puedas llegar a un acuerdo sin que afectes a los más importantes, que en este caso son los hijos. En una situación de separación es lo que hay que cuidar y preservar mucho más. Por eso es importante de cómo lo hemos manejado. Yo hace tiempo trabajé varios años en una institución pública que imparte justicia y ahí tuve la oportunidad de ver muchísimas familias que se encontraban en esta situación problemática. Y lo que me encontré es que la mayoría no tenía idea de lo que se estaba metiendo. Es así como de, es que yo no me imaginé que fuéramos a llegar a tanto, ¿no? O cómo se van envolviendo en cuestión tanto de estas mala información y también en la cuestión de su salud mental. Mucha gente está enojada y entre más pasan tiempo en el proceso, más se enojan. Entonces llega un momento en que pierden completamente la visión de qué es lo que los lleva a juicio, ¿no? O a tener un proceso jurídico. Y entre todo eso, empiezan a generar mayor y mayor daño a los niños, ¿no? Empiezan con audiencias, empiezan con que, no, el niño tiene que venir a hablar con el juez para que le diga lo que está pasando en la casa, ¿no? Que el niño decida con quién se quiere quedar, si con su papá o con su mamá. Entonces, todo ese tipo de cosas generan muchísimo daño, que a lo que me tocó ver a mí en la parte profesional, en la práctica, es que muchos no sabían. O sea, empezaron a hacerlo y se fueron envolviendo en este problema por falta de información fidedigna.
y sobre todo por el enojo. Entonces, ¿cómo fue que en ese tiempo a mí se me ocurrió cómo abordar esto? Lo hice a través de talleres, trabajar con grupos de papás, con esta información de qué es lo que estaba pasando con ellos emocionalmente por el proceso en sí. Y lo que hice fue juntar personas que estuvieran en situaciones diferentes. Ejemplo, papás custodios con papás no custodios. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar a otro que no es tu pareja, también puedes llegar a tener como mayor facilidad para ser empático. Es decir, yo tengo a mi pareja que es Roberto, ¿no? Estoy enojadísima con Roberto, no lo quiero ni escuchar, no lo quiero ni ver, pero resulta que Víctor tiene un problema similar. Pero como es Víctor, yo puedo escuchar lo que a lo mejor siente Roberto a través de Víctor. Y eso genera que yo pueda ser más empática en cuestión de mi problema. Y por lo tanto, decir, bueno, es que a lo mejor también no, yo no me he fijado en qué estoy haciendo, que también provoca que esto se convierta en una situación más caótica. La idea es generar información, generar empatía y sobre todo generar capacidad para solucionar problemas. Que eso es algo que de repente cuando estamos en una situación legal dejamos todo en manos del abogado, en manos del juez y entonces como que las personas que están involucradas en el proceso se pierden. Y justamente con la psicoeducación lo que queremos hacer es que la persona se haga responsable también de cada uno de sus actos, ¿no? Sí, además esto de que alguien te diga, vos quedate tranquilo que vamos a ganar, directamente alguien que te dice eso, escapá, ¿viste? Como esos memes que hacen, escapale, porque la realidad es que nosotros desde nuestra profesión hacemos lo máximo posible para que se aplique la ley, ¿no? Que muchas veces no se aplica porque los mismos jueces dicen, no la voy a aplicar porque yo entiendo otra cosa. Y porque hay algo que digo siempre, en derecho 2 más 2 no es 4 porque no es una ciencia exacta, sino es todo relativo. Entonces digo, uno hace lo mejor posible y brinda lo mejor de sí para que salga la cuestión de la mejor forma posible, ¿no? Y más teniendo en cuenta que hay un niño de por medio, que hay un niño que vos sabés que los niños tienen trastornos de ansiedad, donde quieren todo ya, donde vivimos en una sociedad vertiginosa, ¿no? Donde esos pibes que hoy tienen 7 8 9 años, de acá a un par de años más, van a tener graves problemas psicológicos, ¿no? Y lo vemos en la práctica diaria con graves trastornos, ¿no? Esto de la ansiedad, brotes psicóticos, o sea, cuestiones que son bastante complejas y todo empieza ahí, ¿no? Empieza ahí donde empieza una guerra y donde uno quiere el mal hacia el otro y donde dice, ¿qué más puedo hacer para arruinarles la vida y qué más puedo hacer para que la sufra, la pase mal? Y en realidad esta gente no se da cuenta que el que sufre y la pasa mal es su propio hijo porque está en el medio, porque es un rehén más de esta situación. Entonces es importante llevar tranquilidad a la población y actuar en consecuencia, con responsabilidad, con tranquilidad, evaluar cuál es la situación, armar un plan y llevarlo adelante, ¿no? Porque acá también vemos, lo veo mucho en la práctica del ejercicio de la profesión, donde dan manotazos de ahogado. A ver, esto que pasa, a ver cómo lo resuelvo con un parche y parche acá y parche allá. Y no hay un plan, no hay un orden, está todo demasiado desordenado y donde uno intenta hacerle daño al otro. Ese es como el fin de la cuestión. Sí, oye, también vería en esto, Elizabeth, el cómo en este proceso se puede lograr identificar que los hijos, aparte de estar en esta cuestión problemática que ahorita estás poniendo sobre la mesa, Roberto, cómo la van pasando según sus etapas de desarrollo. No sé si eso también lo consideren en la psicoeducación. ¿Sí? Elizabeth. Claro, sí, claro. En ese sentido, por supuesto que también tenemos que tomar en cuenta los niños que edad tienen. No va a impactar lo mismo bueno, no va a impactar lo mismo, pero no quiere decir que por ello no afecte, que quede claro. El niño recién nacido, que está con una familia que se está separando, al adolescente o al chico que está en época escolar. Cada uno va a tener que estar respondiendo a ciertas situaciones, ¿no? Ejemplo, si yo tengo un bebé y yo estoy en una situación de separación,
Obviamente es básico que la familia tenga la información de cómo puede impactar en ese bebé la falta de uno de los padres. Y la respuesta es mucho. ¿Por qué? Porque justamente, aunque muchos digan, es que como este bebé no entiende, no se da cuenta, no es así. Justo en esa etapa de la vida es cuando los niños requieren tener la presencia de papá, mamá, de todas las personas que son como sus cercanos, porque a través de la cuestión sensorial es como el niño se relaciona en esas primeras etapas de vida. Entonces, imagínense que un papá no esté presente o una mamá, o sea, así como de, no, yo me llevo a mi hijo y a ver cómo le haces, ¿no? Es una forma de lastimar a ese bebé que no sabe exactamente qué es lo que está pasando, no sabe lo que está pasando, pero lo percibe en su ambiente. Entonces, si tú le empiezas a platicar esto a unos papás que están pasando por una situación de separación y les dices, ten cuidado, porque no estás afectando a tu pareja, estás afectando a tu hijo y lo pueden hacer consciente, los papás modifican conductas. Es lo que yo he visto, salvo cuando hay una situación patológica. Ahí sí cabe señalar esa parte, que también es una manera de tener en cuenta, porque muchas personas cuando no logran resolver y en lugar de resolver se meten en más y más conflicto y hacen esta escalada, como hemos visto en materia familiar, pues también tiene que ver y es una representación de su salud mental. Una persona que tiene problemas mentales o que tiene una incapacidad para poder colocarse en el lugar del otro, no va a generar soluciones, va a generar conflictos. Y entonces también esa parte nos ayudaría para poder detectar esos casos y no hacerlos, no aislarlos, no etiquetarlos, sino por el contrario, también informarles de que la salud mental puede estar involucrada ahí y que si no se tratan, pues también puede afectar en el proceso y por lo tanto también en la salud mental de sus hijos, ¿no? A mí me gustaría concatenar esto con, digamos, traspolarlo a otro plano y plantear la gravedad de que haya un niño, ¿no? Porque el niño tiene derechos igual que los adultos y tiene un plus, ¿no? De derechos justamente por su condición de ser niño, o sea, tiene más derechos que los adultos. Esto es así por el cambio de la normativa, además, la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, traspolar esto a la cuestión laboral, ¿no? Y para ello está Víctor Rodríguez aquí, que me gustaría saber su opinión. Cuando los psicólogos dicen que hacen, o sea, el profesional abogado en este caso y los psicólogos también hacen lo mejor posible para un determinado objetivo. Imagino que también es tu rol desde el lado de los trabajadores, ¿no? Desde tu rol de dirigente gremial de hacer lo mejor, ¿no? Todo lo que está a tu alcance de la mejor manera posible para lograr el objetivo de los trabajadores. Y también me gustaría hacer hincapié en que la semana pasada casualmente tuve un curso de violencia laboral, ¿no? Donde se había creado un comité y demás, y las expertas psicólogas en este tema de violencia laboral hablaban de lo que se denomina violencia laboral ambiental, que es cuando se pelean dos personas dentro de una oficina, pero todo el resto, o sea, todo el círculo, los demás compañeros de trabajo, están viviendo toda esa situación de violencia ambiental, ¿no? Violencia laboral ambiental, y están inmersos en esa situación y son ajenos, pero en realidad padecen esa violencia laboral ambiental porque se pelean dos de sus compañeros, ¿no? Entonces me gustaría hacer un mix y concatenar esto que pasa en las situaciones familiares y también llevarlo al plano laboral con Víctor Rodríguez. Sí, sí, a nosotros tenemos un montón de casos, no te digo muchísimos, pero tenemos casos de compañeros que son pareja, que se separaron y bueno, quedan los chicos de por medio y la mayoría es como dijo la doctora hace un ratito, la mayoría son malos términos, no, las separaciones, yo también pasé por separación y también no fueron los mejores términos en que uno aborda la situación y todo eso. Lo mismo pasa con mis compañeros y es justo lo que vos dijiste, Roberto, porque son dos compañeros que trabajan en la misma línea, en el mismo sector a veces, y tenés que organizar horarios para donde no se crucen, también por cuestión de discusión, ¿no? Pero también por cuestión de los chicos, porque los chicos, como también dijeron, quedan en el medio y tenés que organizarle la vida a los padres para que puedan
estar a la mañana que haya uno con ellos y a la tarde que haya otros con ellos. Y sí, eso muchas veces lo llevamos a la práctica porque, como recién dije, son varios casos y obviamente tratamos de ayudar, pero más de ayudar a los padres, tratamos de ayudar a los chicos, ¿no? En cuestión de ordenamiento en los horarios de los padres, hablarles también a los padres, también somos una especie de psicólogos también, capaz le decimos, che, pero no es mucho que te hayas peleado, que capaz le hayas dicho tal cosa acá, ¿entendés? Entonces sí, muchas veces también nos metemos nosotros en ese tipo de problemática para tratar de solucionar, porque obviamente no está bueno, no está bueno, como vos también dijiste recién, que capaz se ponen a pelear, a discutir hasta de los pasajeros a veces, por cuestiones familiares, y tampoco no está bueno, porque está bien, los pasajeros capaz te ven, vos te vas en el subte y ya no, después no te ve más y andás a ver cuándo te vuelve a cruzar, ya se olvida de vos. Pero el papelón ahí en el momento lo pasás y muchas veces los jefes nos llaman a nosotros para decir, che, mirá, tenés dos afiliados tuyos que están separados y están haciendo quilombo acá, se están peleando. Y bueno, tenés que tratar de solucionar esos temas con las pocas herramientas que tenemos nosotros, porque obviamente no somos ni abogados, no somos ni psicólogos, somos simplemente dirigentes gremiales que estamos para darle las mejoras que se pueda a nuestros compañeros, pero bueno, hay veces bueno, circunstancias que nos propasan y que capaz no sabemos cómo manejarla y tratamos de manejarla en el momento, pero lo manejamos más del lado sentimental y el lado más laboral también, ¿no? Mezclamos las dos cosas juntas para que se trate de solucionar lo mejor posible. Sí, además uno, acá dicen mucho, ¿viste? Sobre todo los clientes, los compañeros, no, porque uno es abogado o psicólogo, médico en el ámbito de la salud, ¿no? Y uno puede ser múltiples cosas, ¿no? Pero primero, antes que cualquier profesión, es persona, ¿no? Y me parece, yo que soy defensor de los derechos humanos, me parece que eso como que se está dejando de lado en la sociedad actual y no estamos relacionándonos con esta empatía hacia el otro, ¿no? Con esta solidaridad. Entonces, hacer hincapié en esto, hay muchas veces que dos personas no se pueden poner de acuerdo y acá lo vemos cuando son intereses mezquinos, ¿no? Que piensan más en ellos que en sus propios hijos, que en su descendencia. Entonces, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo entre muchos, entre varios, ¿no? Y un poco hacer esta reflexión con Elizabeth. Reporte Urbano se escucha en más de 50 emisoras radiofónicas en 8 países y todo el territorio argentino. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Con Roberto Villalobos Atlas, Cintia Neves y equipo. Tus derechos merecen justicia. Argentina de Ley. Gestoría. Estudio jurídico integral, civil, familia, laboral, comercial, contencioso administrativo, administración de consorcios y gestoría automotor. www.argentinadeley.com.ar. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Grupo Orión, el multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión. Web Radio, Orión TV, en duplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. radioorión.com.ar.
Reporte Urbano, ganador del Premio Nacional Reina del Plata, en los rubros Programa Periodístico en Radio y Destacado del Año, por su trayectoria en la radiodifusión argentina. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Estas repercusiones que tuvo este conversatorio que hicimos con Víctor, con Elizabeth y otros compañeros más, sigue dando sus frutos, ¿eh? La gente sigue opinando sobre estos temas parentales. Siempre están algunos y algunas que hablan de, bueno, pero... y las personas violentas y aquellos que se borran, ¿no? Tanto de madres como de padres. Nadie está hablando cuando habla de direccionamiento indebido, de alienación parental, de las personas violentas, ni de las personas que no quieren hacerse cargo de sus hijos o hijas. No tiene que ver con eso ni va por ahí. Es importante aclararlo, pero bueno, la verdad que cae de maduro, ¿no? Y de sentido común, el más común de los sentidos, valga la redundancia, que esto es así. Cuando uno habla de estos casos, no habla de los violentos, no, nada tiene que ver con los violentos, nada tiene que ver con aquellos que no quieren enfrentar y hacerse cargo de la responsabilidad que tuvieron al momento de decidir ser padre o madre. Así que bueno, me pareció importante aclararlo porque lo estoy leyendo en varios comentarios y es reincidente. Entonces, bueno, es importante aclararlo en este espacio que sabemos que muchos nos escuchan a través de las más de 50 retransmisoras en 8 países asociadas a la red Orión. Te decía, Elizabeth, esto de la falta de empatía, ¿no? De que uno antes que nada es persona. Entonces, digo, partiendo de esa base, quizá uno entra en sintonía y puede dirimir ciertas cuestiones que quizá están un poco antagónicas y controvertidas. Ahí tenés el micrófono apagado. Ahí voy. En efecto, o sea, esta parte de escuchar lo que decía Víctor, ¿no? Cuando tienes ahí un conflicto, siempre el conflicto va a llevarte al enojo. Entonces, tiene que ver mucho también con las herramientas que tú tienes como persona y que va de la mano con lo que también tú mencionaste, Roberto. Muchas veces como que no estamos acostumbrados a leer las letras chiquitas en los contratos, ¿no? Y nos prestábamos o tuviéramos ese tiempo para poder informarnos de cada una de las cosas que queremos hacer, pues justamente podríamos como ser empáticos y decidir realmente si lo que queremos es hacer una situación que en lugar de resolver, genere más conflicto, ¿no? Por eso te decía, esta parte psicoeducativa pues ayuda a eso, a la cuestión de enseñarle a las personas todo lo que está involucrado y que entonces ahora sí ya con la información puedan decir, bueno, lo que yo necesito es esto o lo que no voy a hacer es esto otro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se tiene que evitar justamente es que en materia familiar o en cuestiones de separaciones, pues que los hijos no estén involucrados. O sea, que sean los que reciban el menor impacto posible. O sea, cuando tú ves que un papá o un abogado toma como iniciativa que lo primero que haya sea una plática con los hijos, desde ahí tenemos un conflicto. ¿Por qué meter a los hijos en una situación que depende de los adultos? Entonces, a mí también es esta cuestión de enseñarles todas las implicaciones que puede tener, ¿no? Porque muchas veces lo hacen con el afán de generarle un daño al otro. O sea, aquí lo que sí está todo el tiempo de por medio es el enojo. Cuando tú estás encolerizado, no piensas. Alguien que está enojado no piensa. Como pasa, como decíamos ahorita en el caso de las cuestiones laborales que menciona Víctor, ¿no? Ellos, la gente que está enojada y que genera todo este ambiente hostil, pues no le importa, o sea, ellos están en su enojo. Lo mismo pasa con una pareja que se separa. ¿Cuál va a ser ese ambiente hostil? Pues las familias políticas que posiblemente también están interfiriendo en esta cuestión de la separación, ¿no? Que a veces cuidan a los hijos cuando están los papás en el juzgado y que también pueden dar información negativa a los niños, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que estar cuidando y justamente trabajar esta parte de la empatía, pero sobre todo el devolverle o generarle a la persona la responsabilidad de sus actos. Porque es muy fácil para una persona decir, ay, no es que yo estoy haciendo lo que mi abogado dice.
Y es más, cuando están así en esa parte de mucho enojo, pareciera que todo el mundo tiene muchos abogados, ¿no? Porque cuando el papá quiere hablar con la mamá o el papá les contestan, eso háblalo con mis abogados. Yo no tengo nada que hacer. Cuando no es así, el conflicto es contigo, o sea, tus abogados no saben ni quién eres. Ellos nada más están ahí porque están representándote, pero no son quienes van a decidir. Entonces también la psicoeducación es eso, regresarte a ti la responsabilidad para que con base en la información adecuada, tú tomes decisiones y te hagas responsable de todo el impacto que eso pueda tener. Y por eso es tan importante que ahora, afortunadamente, hay muchos abogados con los que hemos podido trabajar que son muy sensibles y que algo que están haciendo es que al momento que les llega un caso en materia familiar, lo que hacen es luego nos los canalizan para trabajar con esa parte emocional. No es empoderarlos, que quede claro, es educarlos en el sentido de qué es lo que viene para ellos y fortalecerlos para que tomen las mejores decisiones posibles, ¿no? Sobre todo cuando tenemos niños inmersos en el conflicto. Lo veo a Víctor Lenin con un fondo fumado, pero se ve mucho verde, y verde tiene que ver con Caballito, que es mi barrio, así que digo, el verde, moho sobre todo, trae esperanzas, ¿no? Vos fijate que en un semáforo es la luz verde que avanza, que de la esperanza, el color así, entonces digo, se me viene a la mente esto que decían, ¿no? De los problemas hay que hablarlos entre los adultos, no involucrar a los niños. Y veo también como niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. ¿Qué opina de eso, Víctor Lenin? No, correcto, muy correcto lo que tú estás diciendo. Y pues bueno, también otra cosa que agregaría es esto que comentaste y que también lo dijo Elizabeth acerca de las personas que a veces llegan a padecer problemas mentales o llegaron a tener algún arranque violento y posteriormente a través de eso, durante todo el proceso, nada más sale el evento. Sin darnos cuenta, hace rato que tú estabas hablando acerca de derechos, bueno, pues también las personas que son papás o mamás que llegan a tener algún trastorno mental, en ese inter del tratamiento hacia el mismo, también tienen más derechos que la persona que está cuerda. Entonces, a lo que voy es que, y entendiendo el tema de la psicoeducación, que de esta forma lo que se puede hacer es invitar a ese progenitor o a esos progenitores a que lleven una rehabilitación sobre el padecimiento que están teniendo, ¿sí? Y que tienen un espectro de protección, bueno, aquí en México se maneja 2 años aproximadamente, excepto trastornos mentales ya severos que serían de por vida, como el caso de la esquizofrenia, pero es un caso muy, muy particular, es un 1% de la población a, por ejemplo, consideraciones de trastornos mentales que tienen que ver con adicciones. O sea, una persona adicta, si desea y se le invita y se le da todos los medios adecuados para que se rehabilite, pues esa persona ya no va a ser el mismo padre, va a ser un mejor progenitor. ¿Por qué? Porque llevó todo ese proceso y no podemos seguirlo juzgando como en el pasado, ¿no? Es que llegaba borracho, llegaba drogado y rompía cosas, nos gritaba, bueno, pero si ya llevó el tratamiento, ya entendió y entendió también lo que se estaba perdiendo en su rol de padre, este poder, pues ya no es la misma persona. O sea, a lo que voy es qué tan quisquillosos y estigmatizantes podemos ser como sociedad de solamente recordar lo que estuvo fuera de control, ¿sí? En lugar de darnos cuenta que la persona es más que eso. Eso solamente es una enfermedad, un trastorno y es pasajero cuando se atiende adecuadamente. Y pues bueno, también para todo el público el día de hoy decidí cambiar un poco de escenario. Eh, Estamos en la alcaldía Coyoacán, viene siendo como que una zona un poquito más alta de la Ciudad de México y pues hay sitios aquí
Es una zona muy turística también, les invitamos el día que gusten. De hecho, el primer ayuntamiento de América se colocó aquí en Coyoacán, en la etapa colonial. Entonces, aquí vivió Frida Kahlo, vivió Diego Rivera, tienen sus casas. O sea, hay que pedir casi con un mes de anticipación los boletos porque constantemente turistas como ustedes pues aprecian este sitio, ¿no? Tenemos la CU, que viene siendo también la primera universidad de América que pusieron los españoles. Antes era la Pontificia de la Ciudad de México, ahora es la UNAM. Entonces, pues bueno, todavía gozamos de esta parte. Digo gozamos porque hay otros sitios de modernidad donde prefieren el convivir con puro asfalto, con puro cemento, y se les olvida la naturaleza. Acá lo padecemos en la ciudad donde cada vez quieren más cemento, donde aquellos barrios que eran casas ahora hay edificios y edificios y cada vez más cemento y menos Mm. verde, ¿no? Por eso celebro lo del verde. ¿Y a vos qué te gusta esto de salir, de plantear nuevos escenarios? Y hablando de que ahí hay turistas, un día podrías salir desde un centro turístico o de algún lugar donde haya turistas y hacerle preguntas a estos turistas, ¿no? Sobre determinados temas que impactan en la vida diaria de la gente, ¿no? Y lo sacamos al aire acá, que esto sale Hoy a estaría muy padre la idea. no, entonces, claro, yo le contaba el otro día a Víctor Rodríguez que hace varios años ya, cuando yo comencé en radio, que era comentarista de un programa que iba a la noche, teníamos a una persona que se vestía de Napoleón en moto y salía a recorrer la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y recorría la ciudad en moto y sacaba a la gente, ¿no? Eso era viernes y sábados a la noche y le preguntaba qué estaba haciendo, qué hacía y salían al aire. Era muy divertido y además esta persona vestido de Napoleón en moto a la noche y sacando gente al aire estaba muy bueno, la verdad que es algo para implementar. Y esto del respeto, ¿no? Sobre todo esto de respetar al otro. Acá no hay respeto por nadie, vos fijate cómo no se respetan las autoridades, no se respetan los padres, las madres y un poco concatenar con esto que decía Oliver. Entonces, instar a la reflexión y a esta responsabilidad que nos honra tener como padres y madres, ¿verdad? Sí, es correcto. Y bueno, también darnos cuenta que desde nuestra trinchera, tanto ciudadana como profesional, podemos apoyar a las personas. Por ejemplo, también me salía una pregunta con respecto a este Víctor Rodríguez, de que pues en el trabajo se les da apoyo, pero ¿qué pasa también cuando el progenitor, en su categoría de mamá soltera, papá soltero, abusa de este apoyo? ¿Sí? O sea, ahí se ven algunas condiciones donde la persona se le invite a que haga mejor su trabajo, a que se organice, o en su defecto, pues ya se le pide que se vaya, ¿no? De la institución. ¿Qué hace? No, no, se le da apoyo, si la empresa capaz no se lo dispone, ya lo agarramos nosotros gremialmente y ahí, bueno, tratamos de ver la forma, capaz, no la destitución, ¿no? De la persona, pero sí capaz algún cambio de sector, capaz está en un sector donde implica que esté más contacto con la gente, que esté más tiempo expuesto, y capaz en otro sector capaz no es tan necesario eso, entonces capaz se reubica en un sector donde no tenga tanta exposición, no sea tan problemático verlo o no verlo, ¿entendés? Pero mayormente no pasa. Es más, creo que en ningún caso, por problemas así familiares, se llegó al punto de cambiarlo de sector o que se haya ido de la empresa. Lo que también quería acotar, que la mayoría de las discusiones cuando discuten ahí en el trabajo y todo eso, no son por los chicos, es por lo que hace el otro. Ponele, vos miraste a esta, vos miraste al otro, vos te fuiste a pasear con aquel, y así pretender ser buena madre, y así pretender ser buen padre.
Entonces son esas las cuestiones, ni siquiera son cuestiones laborales, no es que de golpe está todo mal y se cruzan en el camino y se insultan o se dicen cosas, no. Se enteran de cosas que a veces nosotros decimos, che, no seas panata, no te metas con una chica que trabaja acá, metete con una de otro lado, que no quede expuesta la relación, porque después nos trae los líos a nosotros. Pero eso también quería, ni siquiera los problemas, las discusiones son por los niños, los meten a los niños, ¿no? Que dicen, vos de esta manera te crees mejor padre o mejor madre, vos, tu hijo, ¿cómo querés que salga si vos sos así? Y bueno, por cuestiones laborales o del chico nunca se pelean por otras cosas por fuera, pero siempre en el medio están los chicos, pobrecitos. Porque hay que tratar de enamorarse de otras personas, ¿no? No de alguien que trabaje con vos. Lo que pasa que el amor a primera vista muchas veces, viste que hay un refrán que dice donde se come, entonces Eh, el amor a primera vista muchas veces no funciona, ¿no? Y esto es un tema que va a tener que desarrollar Lenin en los próximos programas, si existe el amor a primera vista o no, porque evidentemente en muchos ambientes laborales vemos muchas parejas y también muchas rupturas producto de esas parejas. Sí, Claro, pero también lo que hacen es para dar celo a la otra persona. Son mucho, te puedo asegurar que por lo menos el 80% de los casos debe ser por eso. Se meten a propósito con alguien que el marido o la mujer lo vea y para causarle celos y enojos, ¿no? Me parece que viene más para ahí. Y te puedo asegurar que un 80%, ¿no? Un 30, un 20. Porque capaz que se mete con alguien que ni lo quiere o no le Eh, gusta todavía. sí, también sí. siento que es una forma velada, indudablemente, pues no dejamos de ser animales, ¿sí? Entonces, citando al doctor Calixto, que ya lo he comentado en varias ocasiones y pueden ver sus podcasts, él es un neurofisiólogo del amor, precisamente, y habla acerca de la capacidad que tienen hombres y mujeres de amar y de desear a varias personas a la vez. Es decir, que intrínsecamente somos poliamorosos. O sea, así como el perro le anda oliendo la cola a varias perras o las perras a los perros, ¿sí? Indudablemente también nosotros. Es la educación la que en algún momento, los valores que hemos ido construyendo como humanidad, y los pactos sociales los que hacen que uno se vaya por el lado de la monogamia. ¿Por qué? Porque a la hora de morir y repartir los bienes, pues realmente no todos somos tan pudientes como los árabes, como para decir, oye, pues a cada una de mis esposas o esposos les voy a dejar tantos millones de dólares. Sí. Entonces es un autoconocerse constantemente, ¿no? Porque también van pasando las diversas etapas de desarrollo y pues bueno, pues pudiera ser también algo atractivo, cachondo, que pues seas objeto de deseo de muchas mujeres o de muchos hombres, según tu género, ¿no? Pero tú decides, o sea, si no estamos hablando que el ambiente está decidiendo por ti, ¿sí? No tú estás viendo cuáles son tus necesidades. Y bueno, y ahorita tocante a lo que decía Víctor, y regresando al tema con Elizabeth, es esta parte también de cómo fácilmente la sociedad a veces puede tildarte de mal padre o mala madre cuando pues estás buscando tener alguna relación o estás buscando tener alguna compañía sexual, o sea, en ese momento. Y obviamente pues si la haces en el trabajo, pues el chisme se hace más grande. Exactamente, se nos acabó el programa. Ahí nuestro operador Fabricio Guerrero tiene que darle entrada al próximo programa, a quien los invitamos a escuchar. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes. Gracias, Oliver. La vamos en cartera para los próximos programas y para los desarrollos que tiene pendiente Víctor Benín. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos, Víctor. Víctor también. Un gusto estar con ustedes y pues espero verlos pronto. Y gracias a tu auditorio también. Nos vamos con el color verde y la naturaleza de Víctor Lenin. Chau.
Gracias por todo. Saludos, amigos. Saludos. Bye. Ya estás al día y bien informado. Roberto Villalobos Atlas, Cintia Neves y equipo te contaron todo lo que tenías que saber sobre lo que está pasando en la ciudad. Esto fue Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010. Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Los principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. Bronca sindical ante el intento del gobierno de limitar el derecho a huelga. El titular de la Central Obrera